Buenos días, de nuevo bienvenidos a los participantes del doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales. ¿Sí? Nos separamos por un momento y nos reunimos en otra materia, ¿sí? en Buenos otra días. asignatura. To- ¿Cómo está Nelson? Espero que muy bien. Nos hemos separado poquito tiempo. Así es, doctor. oh, Buenos días. Todo bien, gracias a Dios. Esperemos que las conexiones continúen y esos apoyos de ustedes, esas orientaciones que de verdad nos nutren para continuar adelante, pues, y transitar estos caminos de la internacionalización, por supuesto, empleando las normas jurídicas como elementos, pues, que todas estas instancias, mejor dicho, estas organizaciones mundiales, y por supuesto que nos traen pues derechos a los ciudadanos pues de nuestro estado, eh, en beneficio de, como bien hace rato lo decíamos, de bienes, servicios, la parte económica, social, entre otros. Claro que sí, Nelson. Yo comentaba con nuestro rector, el doctor Javier Elías Méndez, que pues la relevancia de este doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales, porque pues hoy en día la nota es la internacionalización. Y llegará un momento, pues no somos futuristas, no somos predictores, no tenemos esa capacidad de predecir el futuro. El futuro se puede por mediante estudios prospectivos, intentar adelantarnos a él para proponer ideas o proponer políticas que van a desarrollar aspectos puntuales para la toma de decisiones, no porque seamos magos para el logro del conocimiento del futuro, pero sí debemos ser previsivos, debemos construir unos posibles escenarios y trabajar en función de ellos. Entonces, en virtud de esa visión prospectiva sustentada en las realidades actuales, pues es innegable que la internacionalización, ay, bienvenida a la doctora Adriana Bautista, es innegable que la internacionalización es una etapa y es un momento de particular relevancia y de creciente importancia en el futuro, en nuestro futuro inmediato. Entonces, pues, desarrollando un poco más todo este conjunto de asignaturas que vamos a estudiar para el logro de nuestro preciado doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales. Un título muy hermoso, ¿sí? Un título muy hermoso, bastante bien concebido en esa materia. Pues vamos a llevar adelante esta materia del derecho internacional ambiental. Ambiental que forma parte del derecho internacional público y que debemos estudiar en este momento. Quería entonces, para dar inicio a esta asignatura, partir con una idea práctica. ¿Cuál es la idea práctica? Revisar revisar el plan de evaluación que vamos a desarrollar. En ese sentido, no estaba manejando las fechas, tengo las actividades, ¿sí? Pero no tengo las fechas concretas. Eso no va a ser nada del otro mundo. Ya hoy van a estar cargadas, hoy me dirán las actividades las fechas para cargar las actividades, pero en este momento les voy a decir las actividades que yo propongo. Tenía un plan de evaluación un poquito más complejo, lo he reducido a 3 actividades y 3 actividades sencillas, en cierta forma, pero pues digamos sustanciosas, en las cuales yo creo que le dije el otro día, me interesa más el procedimiento que el resultado, me interesa más el proceso investigativo que el resultado final. El resultado final puede ser breve, pero el proceso investigativo sí debe ser sustancioso y nutritivo. Entonces, tengo 3 ideas
respecto de 3 actividades a desarrollar. Las 2 primeras, un valor de 33% y la última un valor de 34% de la nota global para llegar al 100% de la asignatura. Primera actividad propuesta. Elementos para una definición de ambiente. Nos estamos desconectando. Doctora Adriana, ¿me oye usted correctamente? Buenos días, doctor. Sí, perfectamente lo escucho. Ok, doctora Adriana, bienvenida. Bienvenida. Gracias. Es que si no, de repente pensé que teníamos problemas de conexión, pero bueno, ya estamos de nuevo aquí. Procedo entonces a darle lectura a cada una de las actividades y pues vamos comentando cualquier duda que tengamos respecto a ellas. Elementos para una definición de ambiente. Partiendo de una visión interdisciplinaria e incluso transdisciplinaria, construir una definición del ambiente propia del participante, una definición de cada cual, ¿sí? Recuerden ustedes que estamos en el nivel doctoral y en el nivel doctoral vamos a generar teorías, ¿sí? Vamos a generar teorías. Entonces quiero una definición de ambiente propia de cada uno de ustedes. Ajá. Debiendo para ello realizar un conjunto de consideraciones previas sobre diversas conceptualizaciones e implicaciones de este tema en áreas tales como el derecho, la ética, la ciencia, las relaciones internacionales, entre otras, al menos 6 áreas. Para demostrar el trabajo desarrollado por el participante, este deberá preparar un escrito en el que revisará las diversas visiones sobre el ambiente en cada una de las áreas del saber humano señalado, referidas y propuestas por él, ponderando su alcance práctico y teórico, así como señalando los elementos que habrán de fungir como apalancamiento para la construcción de su propia definición, elemento con el cual debe terminar con el texto presentado, respetando las normas de citación APA y los parámetros de redacción académica. Es decir, después de que ustedes revisen, valoren, ponderen el peso específico de cada definición de ambiente y de sus implicaciones de esa definición desde el punto de vista ético, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los derechos humanos, etcétera. Propongo 4 áreas, dejo al 2 más para su definición o como ustedes prefieran. Obviamente una de esas áreas debe ser jurídica. Una vez que hemos desarrollado ese trabajo previo y lo hemos demostrado, entonces es que vamos a finalizar el documento presentado con la emisión de mi propia definición de ambiente, ¿sí? Por ejemplo, se decía es un dicho común que decían que es preferible la definición de ambiente a la de medio ambiente. De forma jocosa dicen, no, medio ambiente no, porque yo estudio las cosas completas, no voy a estudiar la mitad. Pero no, en realidad la definición de medio ambiente era como, es referida al contexto o al entorno que rodea al ser humano, ¿sí? Entonces decía, bueno, solamente el medio ambiente implica el estudio ambiental o ecológico, pero tomando como referencia, como centro del universo al ser humano. En cambio, la de ambiente es más amplia, desde una visión sistémica, dentro de las cuales el ser humano no es el centro, sino un elemento o una parte de información que nutre ese sistema, ¿sí? Como por ejemplo se ve a través de la teoría de Gaia de James Lovelock. Entonces, ahí se requiere normas de citación APA, parámetros de redacción académica. Los pongo ahí, pero bueno, es de más considerar que debe ser así. ¿Qué duda o iniciativa o pregunta o sugerencia tienen respecto de esta actividad? Porque bueno, estamos consensuando este plan de evaluación. Doctor, sí, una inquietud que tengo. Que por favor primero se nos inserte la asignatura en la
en la plataforma virtual y se nos indican las fechas de la entrega de todas las tareas que tenemos que realizar. Ah, claro, claro que sí. Sí, lo que pasa es que ocurre que no tengo el plan, pero no tenía las fechas. Entonces, anoche me di cuenta de eso y dije, bueno, voy a hablar con los compañeros y ahorita que disponga de las fechas, pues le subo estas actividades. Y voy Sí, a dar la suficiente, digamos, el suficiente tiempo para desarrollar estas habilidades a cabalidad y con excelencia, que es lo que requerimos siempre. Porque que ujú, sacamos a hacer las cosas rápido, pero no hacerlas bien. Tampoco es que duremos eternidades para hacerlas bien, pero pues buscamos un estadio intermedio. Entonces, sí, claro, muchas María gracias, Eugenia, doctor. Y otra pregunta, doctor. La dígame. actividad de la segunda unidad, perdón que me salga de contexto. La actividad de la segunda unidad de globalización e internacionalización de mercados, ¿para qué fecha debemos de entregar? Ya le digo, María Eugenia, yo tenía aquí el plan. En la de, tiene fecha de 5 de septiembre, es decir, mañana. Sí, mañana. Si de repente hay alguna fuga, alguna necesidad de un poquito más, una más holgura, pues podemos también en este momento ponernos de acuerdo y dar un poquito más de holgura. Sí, Us- por favor, yo le pido porque yo el día de hoy trabajo viernes y sábado trabajo y se me complica un poquito las cosas porque también soy docente e imparto clases y termino como a las 6 de la tarde. Sí, si usted me dijo que daba clase en la universidad, ya va, Sí, este, en Riobamba. en Riobamba, sí, provincia de Chimborazo de Ecuador. Sí, 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 yo tengo un amigo que vive aquí hace muchísimos años, un señor amigo mío que es de Riobamba, pero bueno, tiene más años ha vivido más años en Venezuela que los que vivió en Ecuador. Pero sí, él es un señor de por allá muy, muy querido y muy apreciado. Sí, entonces tomaré nota para ampliar un poquito ese lapso. Sí, me imagino que Gracias. nadie va a estar en desacuerdo con ese consenso al que vamos llegando. Listo. Entonces, la segunda actividad, que como le dije, eh, es le falta fecha de entrega, pero que vamos a solventar esa circunstancia hoy, va a ser un informe, igual que la otra actividad, un informe sobre el derecho internacional ambiental como disciplina jurídica, lo que implica desarrollar los siguientes aspectos. Definición o definiciones del derecho internacional ambiental, áreas de incidencia, los caracteres, elementos comunes con el derecho internacional público genérico, por decirlo así, y las particularidades diferenciadoras. Es decir, forma parte del derecho internacional público, ¿sí? Obviamente, por esto, por aquello y por lo otro. Pero pues tiene unas particularidades que lo hacen especialísimo por tales razones. Las relaciones del derecho internacional ambiental con el derecho interno de su país, del país donde usted vive. Los fundamentos filosóficos del derecho internacional ambiental. Dice, no, pero siempre yo, bueno, cuando uno estudia derecho o cualquier otra carrera, normalmente, recordará, bueno, creo que la doctora Adriana también ha tenido esa experiencia, recuerda a uno que le dice, bueno, vamos al el fundamento jurídico, la naturaleza jurídica, y era estudiar teorías que eran vistas como una cosa fastidiosa de la cual había que pasarla, aprenderla y pasar de ella para poder estudiar los elementos prácticos. Pero pues con el transitar del tiempo uno se da cuenta que los fundamentos filosóficos o fundamentos ideológicos de determinadas instituciones jurídicas son relevantes porque ellas van a permitir comprender el tránsito, las modificaciones de determinadas instituciones jurídicas, como dije, pero manteniendo, si tienen un fundamento ideológico o filosófico coherente, van a poder ir mutando, manteniendo una naturaleza propia e inmutable, ¿sí? Entonces, eso es relevante. Esos fundamentos filosóficos, ideológicos, de
el derecho ambiental internacional. Los medios de solución de conflictos, porque como siempre el derecho surge con ocasión de la previsión del conflicto. Si no existiera el conflicto, ¿verdad? Si no existiera el enfrentamiento dialéctico, aún en los términos, digamos, más pudiéramos pensar, más inocentes, más pacíficos, un conflicto, una discrepancia, si no existe allí, pues el derecho no surgiría para regular esas materias. Entonces, mal estaría el derecho, mal se pudiera comprender si no proveyese de los medios para la solución de conflictos. Recordemos que en el derecho internacional adolecemos de esa característica coercitiva, de que el derecho se haga coercible, que se pueda ejecutar las decisiones tomadas por los órganos legítimos, como son los órganos de la jurisdicción, se puedan ejecutar de manera forzosa, aún en contra de los actores del derecho, de los sujetos de derecho, aún en contra de la voluntad, prelando el derecho, debe prevalecer sobre la voluntad de esos actores, de esos sujetos de derecho. Pero en el derecho internacional público no tenemos un Estado supranacional, una autoridad supranacional, una autoridad con la fuerza vinculante suficiente para hacer prevalecer esas decisiones. Ha sido el sueño de muchos estudiosos de la geopolítica, de muchos estudiosos del derecho internacional, de muchos historiadores, de estrategas, ha sido el sueño la creación de un Estado multinacional, de una autoridad superior que solamente ha sido realizada en textos de ciencia ficción, ¿sí? Donde la Tierra tiene un gobierno global, pero no existe, y no existe si es difícil lograr los procesos de integración, ahora imagínense el proceso de integración global y absoluta de las sociedades del mundo. Bueno, como no existe eso, de todas formas, el derecho internacional ambiental nos tiene que nutrir de medios de solución de conflictos, porque si no los tenemos, no tenemos una forma de resolver esos conflictos interpersonales, intersubjetivos y entre los intereses de las personas, pues el derecho no sería más que una entelequia, un conjunto de bonitos conceptos que no nos llevarían a nada. Bueno, debe incluir entonces ese informe sobre el derecho internacional ambiental, debe incluir lo relacionado con los medios de solución de conflictos aportados por ese derecho ambiental internacional. Organismos internacionales especializados en la materia, porque pues hay organismos internacionales generales y hay organismos internacionales para fines específicos, algunos de los cuales son agencias de organismos internacionales macro, como las agencias de la ONU, y ojo, todos se constituyen también por convenios especiales suscritos por los estados, que conlleva también el establecimiento de algunos acuerdos de reserva, hay entraría para su conformación todo lo relacionado con el derecho de los tratados y convenios internacionales. El derecho internacional ambiental, un aspecto relevante, como elemento clave en las relaciones internacionales, porque una parte importante de las relaciones internacionales viene determinada precisamente por el respeto a determinadas normativas ambientales. Es increíble cómo el ser humano, ¿sí?, pretende degradar el ambiente anteponiendo el provecho económico, degrada el ambiente y pues eso genera problemas, genera discrepancias en las relaciones internacionales. Claro, no debemos ver el tema de la degradación ambiental, ¿sí?, de una forma unívoca, es decir, así nomás, esta es la única visión, vamos a hacer visión, ¿cómo es? Vamos a ver simplemente
lo ecológico como perfecto y sacrosanto. No, no va a funcionar así. Yo recomiendo, no como no es que es necesario a pie juntillas para esta asignatura, pero recomiendo la lectura de un libro que nombré, de cuyo autor nombré al inicio, que se llama James Lock, y se llama La venganza de la tierra. Ese libro, pues si no se consigue en las librerías, yo lo conseguí en las librerías de aquí hace mucho tiempo, pues se consigue en digital, ¿sí? Que es el creador de la teoría de Gaia, el que concibe a la Tierra de manera metafórica como un organismo vivo, como un sistema, ¿sí? Como un sistema autogestionado que va a tomar decisiones respecto de algunos organismos que lo habitan con nosotros, que le generan dificultades a ese sistema. Entonces, es un libro muy interesante y que establece una visión, digamos, diversa del ecologismo, porque, por ejemplo, recuerdo una parte del libro, habla en su tierra, no recuerdo dónde era, en una zona de Inglaterra que se produjo la utilización, se dejaron de utilizar fertilizantes químicos y se utilizaron fertilizantes orgánicos, lo que conllevó una contaminación terrible y una destrucción del ambiente. Entonces, que él nos invita a ver, como digamos, por medio de la luz de la razón, guiarnos en esta instancia de lo ambiental y lo ecológico. Entonces, los sujetos de derecho en esta disciplina. ¿Cuáles son los sujetos de derecho en el derecho internacional, ambiental internacional? Los derechos ambientales universales y los diversos convenios ambientales relevantes, entre los cuales está el tan cacareado y nombrado siempre y odiado por los gobiernos norteamericanos Protocolo de Kioto, que pues exige cumplimiento de determinadas normativas que pues de repente a veces chocan, no a veces, chocan con el desarrollo de determinadas actividades industriales. Ok. Esa sería la segunda actividad. Es un informe, digamos, bastante completo, ¿sí? No es necesario, no tienen un nivel de un ensayo, no es que hay que crear teoría, generar un procesamiento demasiado complicado, una interpretación, no, es simplemente algo informativo que, como le digo, el procedimiento me interesa más porque la investigación que ustedes van a realizar es mucho más relevante que el producto final. Ok, respecto de ¿qué dudas tienen? ¿Qué iniciativas tienen? Nelson, usted está conectado, lo estamos oyendo. La doctora Adriana tiene alguna observación. María Eugenia. Sí, doctor. Bueno, en el Ecuador actualmente se tienen los recursos naturales como fuente también económica para el país, ya que se están exportando los minerales que se extraen de nuestra tierra, que son, que son el oro, el cobre y tierras raras como el tantalio y otros minerales que se encuentran dentro de nuestra naturaleza. Solo una pregunta. ¿Es cierto que en nuestro país la normativa interna es insuficiente para poder restablecer el impacto que causan estas extracciones mineras? O sea, es decir, son insuficientes, las normativas no son tan eficaces para combatir el impacto ambiental que nacen o surgen o se originan de estas extracciones mineras. No existe aún la concienciación que de lo que se extrae de la tierra también hay que mitigar este impacto ambiental. Pero ¿qué pasa si estos minerales se exportan y no cumplen con las normativas internacionales? Porque aún yo sé que el Ecuador aún no tiene o no forma parte de convenios entre estados, sino más diría, de organizaciones no gubernamentales.
bueno, ahí no tengo tan claro de cómo se podría mitigar el impacto también ambiental, porque lo que cause en Ecuador también está afectando al mundo en ambiente. Sí, efectivamente, María Eugenia, usted está tocando un tema relevante, muy relevante en esta materia, porque por lo menos en Ecuador y en Perú también está el problema del extractivismo minero, ¿sí? De esa práctica de, digamos, que es condenada, por decir, digamos, por una parte de la doctrina como vulneradora y que socava la armonía ambiental, ¿sí? Se habla mucho de eso. Hay mucho, frente a eso, porque resulta para ponernos en el contexto, gran parte de ese extractivismo minero se lleva, se desarrolla en tierras que son donde tienen asiento las comunidades indígenas. Entonces, el tema del extractivismo minero tiene una mayor sensibilización y un trasfondo ideológico, ¿sí? También. ¿Okay? Porque, ¿qué podemos pensar? Fíjense, ¿qué pienso yo respecto de eso? Existen criterios, digamos, científicos. Podemos hablar de criterios científicos que pudieran determinar cuál es la vulneración y la devastación generada al ambiente por esas prácticas del extractivismo minero. Pero existen otros criterios humanos, ¿sí? Humanos, y al entrar el indigenismo, ideológicos, que van a determinar también esa discrepancia y la solución de ese conflicto, ¿sí? Ahora bien, ¿qué tenemos para atender esa circunstancia? Tenemos la normativa interna del Ecuador, ¿sí? Porque si Ecuador no ha suscrito convenios internacionales, no ha suscrito convenios internacionales que le vinculen o que le vinculen de manera plena en esa materia, debe tomar en consecuencia para la solución de eso los criterios establecidos en la legislación nacional. Y también, de todas formas, una vez determinado y suscrito los convenios internacionales, adolecemos de ese problema que es el establecimiento de una autoridad superior que me permita ejecutar en esas materias. Yo tuve conocimiento allá en Ecuador hay un proyecto que se llama Cóndor Mirador, ¿sí? Sí. Y ahí hay una comunidad, yo leí pues lo que presentaba la comunidad indígena, la comunidad Cascomi, y esa comunidad había intentado una acción de protección para la tutela de tanto de sus derechos como de los derechos ambientales, es decir, tutelaba los derechos propios de ellos, pero a la vez tutelaba los derechos de un grupo indeterminado de personas, de todas las personas del Estado, para impedir la degradación ambiental. Ese incluso, ¿qué ha pasado con eso? ¿Sí? Está en la última instancia, por lo que leí, está en la última instancia para el establecimiento de decisión, pero tenía como 1 año y medio, claro, estaba la pandemia por medio, pero es una acción de protección que equivale en Colombia a la tutela o en Venezuela al derecho a la acción de amparo y que debe ser rápida, ¿sí? Y tenía como 2 años y medio, 2 años, y no se había decidido, ¿sí? No es que yo digo que debía darse la razón a las comunidades indígenas, pero sí debía decidirse de manera pronta. Entonces, nos encontramos con un tema en extremo complejo, María Eugenia, porque bueno, el que ha visto las zonas de extracción minera, hablemos de oro, hablemos de petróleo, sabe que eso conlleva una devastación grande del medio ambiente, ¿sí? Pero también, sin caer en unos afanes románticos, también uno debe comprender lo que implica la paralización o la disminución de los desarrollos económicos en una sociedad también. Entonces, es un tema complejo, María Eugenia, y ese tema complejo, fíjese, le puede llevar a usted también al tercer punto, la tercera actividad que yo propongo. Fíjese, la tercera actividad es muy similar a una actividad
del plan de evaluación de la otra materia. La definición de una situación problemática. Tercera actividad. Se requiere del participante el planteamiento de una situación problemática en el campo del derecho internacional ambiental, por lo que debe desarrollar los siguientes aspectos. Descripción de la realidad contextual del problema, presentando evidencias sustentadas en datos fácticos. Es decir, cuando nosotros vamos a plantear un problema, una situación problemática en un campo académico, debe surgir de algún dato de la realidad. Puede estar sustentado en determinadas noticias de cierta veracidad, en estudios anteriores, en instrumentos de diagnóstico que yo he aplicado, en informes de organismos públicos o ONG de reconocida trayectoria para tener cierta veracidad, ¿sí? Debe establecer eso. Causas de la situación problemática de diversos órdenes: político, económico, social, jurídico, natural, consecuencias en el mediano y largo plazo, acciones previsibles para la intervención del problema, lo que yo puedo estar pensando en términos muy sencillos que pudiera hacerse, lo que conlleva una crítica respecto de los componentes jurídicos inmersos y lluvia de ideas respecto de las alternativas viables para su solución. Se valorarán en esa actividad los siguientes aspectos: originalidad del enfoque, calidad de las fuentes citadas y la sustentación práctica del problema. Sobre todo, quiero ver ese sentido crítico, ¿sí? En algún momento, dando clases de pregrado y dando clases de posgrado, he notado yo a veces, en el campo jurídico al menos, que digamos nuestras facultades de derecho, y en general, pues no sé si las de otras disciplinas, no son muy proclives a plantear un sentido crítico, a dejar esa vena crítica dentro del estudiante y del futuro profesional y del profesional cuando estamos hablando de posgrado. Entonces se tiene, por ejemplo, que el Tribunal Supremo de Justicia o la Corte Suprema de Justicia de determinado país decidió tal cosa. Yo lo que hago es: eso está bien, o la ley dice eso, eso está bien, claro, yo debo trabajar con eso a los fines prácticos, pero a los fines académicos yo puedo inquirir, disentir y plantear mis propias ideas. Entonces, en ese sentido, quiero buscar una mayor comprensión de esa situación problemática en el campo del derecho internacional ambiental, porque fíjense lo que nos dice María Eugenia, fíjense algo. Ella nos dice: un problema interno del Ecuador, ¿sí? Es un problema interno del Ecuador. De repente no hay normativas o las normativas que hay son insuficientes para precaver un daño o una degradación ambiental, pero no es un problema interno del Ecuador, porque ese problema interno del Ecuador conlleva la degradación de un sistema que es el sistema ecológico o ambiental, que debe tener implicaciones entonces internacional a los vecinos y de una forma global. Entonces, ¿eso pudiera ser un problema de derecho internacional ambiental? Sí, sí puede ser un problema de derecho ambiental internacional. ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué pudiera hacerse? Es las ideas que debemos desarrollar para la definición de una situación problemática. ¿Por qué yo hago el énfasis en esta definición de una situación problemática? Porque quiero que fíjese, el estudio que uno va desarrollando en el doctorado debe comprenderse como algo también acumulativo, ¿sí? Que nos va a llevar también al desarrollo de unas situaciones problemáticas que van a ser el germen de los estudios que yo voy a presentar o las ideas que voy a presentar para la realización de mi tesis. Entonces, de cada una de estas materias, de la reflexión que hagamos, de lo que compartamos aquí, pueden surgir ideas para el estudio de una tesis. En el caso del extractivismo minero que se presenta en Ecuador, la confluencia con las normas internas y las normas internacionales, los problemas que se derivan allí y los problemas no necesariamente regulados todos por el derecho ambiental internacional, porque están los temas de indigenismo, están los temas de derechos humanos en general, hay temas
procesales, hay temas de decisiones de política exterior que están inmersos allí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las empresas que realizan ese extractivismo minero en el Ecuador son empresas internacionales, ¿sí? Sobre todo empresas de la gran potencia económica actual que surge de que es China, ¿sí? Son empresas chinas. Entonces, eso conlleva también efectos prácticos en el desarrollo de las relaciones internacionales. Entonces, como le digo, hay que generar una lluvia de ideas que nos va a permitir establecer de repente una situación problemática que puede ser el germen para mi tesis doctoral. Con respecto a esta actividad, la doctora Adriana y María Eugenia, que están presentes, ¿qué duda tienen? ¿Qué iniciativa? ¿Qué sugerencia? Sin que tengamos todavía fechas. ¿Qué pueden plantear? Buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctora? Bien, gracias a Dios, doctor. Pues, lo que tengo la duda es que yo le oí a la otra doctora que dice con respecto a la otra materia. Tengo entendido que usted va a colocar solamente 3 actividades, ¿sí? Sí. En esta materia que estamos viendo. Sí. Y la última es la que me está indicando que es como un informe donde se indique más o menos los posibles o probables problemas de algún punto en específico. ¿Sí? Sí. Pero de eso pues todavía no tenemos fecha aún. Y con respecto a lo que usted dijo que mañana había una, yo ingresé un poquito tarde, es que ya, o sea, ya había una actividad para realizarse el día de mañana. No, es en la materia de globalización e integración de mercados que cursa María Eugenia, Nelson y otra compañera. Y ya tuvimos una clase y ya vamos a la segunda y no, pero esta materia todavía no, están las actividades, Okay. pero no para mañana, no, imagínense cómo vamos a hacer así, ni que fuéramos una No. gente muy mala. Ok, esa materia yo ya la vi, entonces estoy al día con usted. Sí, claro, Prácticamente hasta que suba. Ok, ya me había asustado, doctora. No, esa era mi duda. Ok, gracias, doctor. Sí, porque lo que ocurre, ¿qué pasaba? Esta materia tenía fechas, pero esta materia la íbamos a empezar como que en agosto, ¿sí? Entonces, pues yo tenía mi plan de evaluación, estaba todo listo, pero pues ahora, como hubo cambio de fecha, pues no estaba claro yo en el momento, ayer que me dio voy a reasignar fechas, me di cuenta que no tenía fecha y bueno, cuando converse con los participantes, pues hablamos de los contenidos, pero ya sabemos que van a ser con fecha posterior con cierta holgura. Hoy las defino y ahí hay que dar cierta holgura para presentar, digamos, materiales de calidad, productos de calidad. Perfecto, doctora, y gracias por la aclaratoria. Usted estaba asustada con respecto a eso. Bueno, Sí, claro. Doctora, Uh-huh. todos somos estudiantes y todos no. Sí. Bueno, yo en una oportunidad en mi maestría, cuando hice mi maestría, eran clases presenciales y pues se requería cierto nivel de desarrollo temático y teníamos clases miércoles y viernes, creo que eran miércoles y viernes, sí, y entonces nos hicieron la asignación de unos temas del miércoles para presentar un trabajo de investigación y unas exposiciones que eran en grupo para el viernes. Imagínese. Trabajando y eso, pues imagínense. Sin embargo, las hicimos, pero pues no es la idea tampoco de nosotros hacer aquí de ponerlos a sufrir y no. Gracias, doctor, gracias por la comprensión. Me dijo una vez una muchacha, si es sufriendo no funciona, no estamos haciéndolo bien. Totalmente. Gracias, doctor. Ok, entonces fíjese, la primera idea que debemos desarrollar en esta materia es el ambiente, ¿sí? Aquí hay un autor, Aldo Servi, que pues debo también subirles estos materiales. Aldo Servi, al referirse a la palabra ambiente, dice, la palabra ambiente es preferida a medio ambiente, por entender que el concepto ambiente es más amplio y globalizador al incluir al hombre como un ser más en la cadena trófica. Hablar de ambiente denota una visión biocéntrica del mundo.
donde las personas constituyen una especie más en la naturaleza en contraposición con una visión antropocéntrica representada por las palabras medio ambiente, que identifica al hombre como centro y lo que lo rodea el medio en el cual se desarrolla. Ambiente viene de dos palabras en latín, ambiens, condición o circunstancia, y entis, que rodea, o sea, las circunstancias o condiciones que rodean a las personas, animales o cosas. Claro, eso es una visión bastante amplia, pero entonces Servi dice, ¿por qué es preferible el concepto de ambiente al de medio ambiente? Porque pues el ambiente, si bien nosotros la única referencia que podemos tener del ambiente es por nuestra percepción, las representaciones que hacemos, pero el ambiente se mueve o se maneja, funciona, no con independencia absoluta del ser humano, porque nosotros influimos en él, pero no es necesariamente un entorno, no es nuestro escenario, no somos los protagonistas y es el escenario en el cual nos vamos a mover, sino forma parte de es un sistema del cual formamos parte. Esa claro, es una forma de comprender. Recuerden ustedes, cuando yo afirmo algo, como que es ambiente y que es medio ambiente, y cuando afirmo que es una visión más globalizadora y que permite una mayor comprensión, la noción de ambiente que la de medio ambiente, implica una toma de posición teórica, ¿sí? Porque yo estoy, digamos, por decir así como dicen ya los viejitos, estoy en un momento de mi vida, ¿sí? En el cual deseo deslastrarme de todos los dogmatismos, ¿sí? Y cuando tengo creencias y tengo posiciones teóricas, debo comprender que eso se trata de creencias y de posiciones teóricas, de formas de comprender la realidad, ¿sí? No de dogmas. Yo puedo decir, a mi juicio, y al juicio de Servi, y al juicio de gran parte de la doctrina, ambiente es una visión más general, más globalizadora, que permite una comprensión más global, ¿sí? Del término, de la realidad de un sistema, pero es una forma de comprender, ¿sí? Es una forma de comprender. Retrotraigámoslos a la epistemología más básica, ¿sí? De la relación objeto-sujeto. Yo soy el sujeto, contemplo el objeto con mis órganos visual, con los órganos auditivos, construyo una representación mental y luego la traduzco para poder compartirla, porque yo no tengo una forma de grabar video y compartirlo con los demás, ¿sí? Para poder compartir esa representación que yo tengo, la traduzco y la falseo. Algunos dicen traducir es traicionar. La falseo, la cambio, la adapto a mi forma de comprensión del mundo en un lenguaje, en palabras, en representaciones. Entonces, todas esas ideas que yo comparto respecto de la naturaleza del derecho ambiental internacional o del ambiente en este caso, forman parte de las representaciones que yo construyo para explicar la realidad y la forma en que yo la percibo. No sé si me estoy dando a entender o no, pero es que quiero como decir que estamos en un nivel doctoral y pues quiero que nos apartemos de cualquier dogmatismo, que entendamos que hay posiciones que podemos asumir, pero ninguna de esas posiciones es absoluta. Es decir, que si estuviéramos frente a un dogmatismo, puede decir, vamos a hacer un examen, supongamos que hiciéramos un examen, una prueba escrita, y usted me contenta en el medio ambiente, está raspado, reprobado. ¿Por qué? Estaríamos en una postura dogmática. Aquí estamos en la academia y estamos ante una apertura de mentes y una apertura hacia el conocimiento, hacia la creación de toda esa comprensión de la realidad, ¿sí? Entonces, lo que estaba conversando tiene que ver de forma muy sencilla con la primera evaluación que vamos a llevar a efecto, que es la idea de un concepto, una definición propia
de ambiente. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es el derecho ambiental internacional? ¿Sí? Servi, el autor que estoy revisando acá para tener las ideas, ir desarrollando unas ideas fundamentales, dice que él prefiere la fórmula derecho ambiental internacional a derecho internacional del ambiente, porque la primera, dice, supone un compromiso mayor con el derecho ambiental que con el derecho internacional. Es decir, porque digo derecho ambiental internacional a derecho internacional del ambiente, él presupone que anteponiendo lingüísticamente primero ambiental internacional, un compromiso mayor con el tema ambiental que con el tema internacional. Es decir, estaría más caracterizado el tema de la protección y regulación ambiental que el tema internacional en sí mismo. Él dice que el derecho ambiental internacional constituye el ordenamiento jurídico destinado a regular las relaciones de coexistencia, cooperación, interdependencia institucionalizada o no, que tiene como entre los actores tanto del derecho internacional como los actores de la gestión ambiental, que tiene como objetivo la protección internacional del ambiente o el conjunto de normas jurídicas de carácter internacional destinado a la protección del ambiente en todas sus formas. Yo quiero hacer énfasis cuando él dice un ordenamiento jurídico destinado a regular las relaciones de coexistencia, cooperación, interdependencia institucionalizada o no entre los actores. Cuando él dice los actores, no dice los estados, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Es cierto que los sujetos de derecho en materia de derecho internacional son los estados, ¿sí? Eso es una verdad de perogrullo. Son los estados los que pueden crear tratados, asumir obligaciones válidas dentro del derecho internacional mediante la suscripción de convenios, de acuerdos y demás regulados por el derecho internacional precisamente por aquel convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿sí? Ok, pero está hablando de actores, ¿sí? Porque no necesariamente tiene que ser el Estado el que produzca la degradación ambiental, el que pueda vulnerar el ambiente, ¿sí? Entonces, si yo sustraigo el radio de acción del derecho ambiental y solo lo pongo respecto de los estados, ¿cómo quedarían, por ejemplo, cuando hablábamos allí de las compañías transnacionales que realizan extractivismo minero, de las compañías transnacionales, ¿verdad? Que realizan prácticas de extracción de petróleo que degradan el ambiente, entonces solamente la responsabilidad de eso correría por parte de los estados, las regulaciones y las tomas de decisiones para la solución de conflictos solamente implicarían los estados. ¿Qué estaríamos diciendo? Que aparte de los estados estaríamos generando como una suerte de impunidad respecto de otros actores que sí tienen influencias sobre el medio ambiente. Entonces, sobre el medio ambiente dije yo, sobre el ambiente. Ajá, y entonces por eso Servi resume también el derecho ambiental internacional como el conjunto de normas jurídicas de carácter internacional destinado a la protección del ambiente en cualquiera de sus formas. Como es tan amplio, tan complejo el radio de acción del derecho ambiental internacional, más que juntar muchos elementos para la definición, hace la definición más genérica para que entren allí todas las caracterizaciones posibles. ¿Cuál es el contenido del derecho internacional, ambiental internacional? Está constituido por 3 categorías de normas. Instrumentos internacionales destinados a proteger elementos ambientales que pertenecen a toda la humanidad, que incluyen todos los instrumentos internacionales que tiene la humanidad como sujeto de derecho internacional. Este autor da algunos ejemplos: Convención del Mar, convenciones sobre el espacio aéreo estratosférico, atmósferas, ondas radioeléctricas, convenciones sobre materia nuclear, es decir,
no proliferación y desarme nuclear, la contaminación marina del suelo, del aire, con el alcance planetario, convenciones sobre el cambio climático, sobre el manejo de desechos tóxicos, sobre el manejo de desechos nucleares industriales, sobre el tema de la desertificación, que es un tema preocupante, ¿sí? Sobre la protección de especies en vía de extinción, etc. Convenciones internacionales, entonces trata los primeros elementos que vamos a considerar como parte del contenido del derecho ambiental internacional son elementos normativas ambientales internacionales que van a tener un alcance global, cuyo protección van a proteger bienes de interés para toda la humanidad, ¿sí? Donde no vamos a ver inmersos intereses específicos en determinadas zonas, sino desde una perspectiva global. En segundo lugar, tenemos instrumentos internacionales que protegen elementos ambientales que pertenecen a 2 o más estados. Instrumentos jurídicos internacionales para regular cuencas hídricas, aguas subterráneas, represas, yacimientos de gas, de petróleo, de energías renovables, tratados sobre límites de utilización compartida de recursos, tratados específicos entre 2 o más estados para la regulación concreta de determinadas particularidades ambientales, ¿sí? Y en tercer lugar, instrumentos internacionales que se refieren a los efectos extraterritoriales del uso de los recursos naturales o elementos ambientales nacionales. Incluye la contaminación del alta mar, de las aguas territoriales de otro país, la contaminación atmosférica o por emanaciones tóxicas llevadas nocivamente a un país por humos o gases de un país a otro, utilización de recursos de terceros países, la pesca, la forma del tratamiento de plagas animales y vegetales, los incendios forestales en bosques limítrofes, el tema de las epidemias y la pandemia, ¿sí? Todo eso. Entonces, la contaminación de suelos y de ríos que puede conllevar efectos transnacionales, no solamente en el país en el que se desarrolla. Estas categorías de normas, 3 categorías de normas, no es que solamente las únicas que se van a estudiar, no son las únicas, pero es un punto de partida. Instrumentos jurídicos internacionales generales que establecen derechos en favor de todos, instrumentos jurídicos internacionales que regulan de acuerdo al convenio suscrito entre 2 o más países, aspectos específicos de la protección ambiental y a instrumentos jurídicos internacionales que se refieren a los efectos extraterritoriales del uso de los recursos naturales. Serían 3 aspectos relevantes y fundamentales del derecho, del contenido jurídico del derecho ambiental internacional. En este momento, ¿qué aporte pueden dar los participantes? Que ya estamos acercándonos al final del encuentro. Si desean dar algún aporte. Doctor, bueno, no, me parece muy interesante todo lo que indica y más aún en cuanto a los dogmas, ¿no? Totalmente, pues, estoy con usted en cuanto a ese criterio de que estoy también en una etapa de mi vida en que ya me considero que no debemos ser sucursales del conocimiento, ¿no? Sino forjar nuestro propio criterio. Y bueno, y sobre esa base, pues, hacer las actividades con base sí a las premisas buenas académicas y doctrinarias ya establecidas, pues de grandes autores y demás, pues que tienen más conocimiento de una u otra manera en esas áreas, pero sí plasmando nuestra criterio, nuestro inclusive subjetividad un poco con respecto a todas esas actividades. De verdad, pues bueno, me encanta su forma de ver el mundo inclusive y bueno, de ver esta materia y bueno, estoy presta de verdad pues a realizar todas las actividades con la mejor eficiencia y eficacia para bueno, tener buenos resultados y cualquier cosa pues usted me corrija o nos corrija. Gracias, doctor. Ay, muchas gracias, doctora. Sí, es buena la actitud, digamos, receptiva con que partamos en este estudio y
si bien se dice a veces como en términos, digamos, formales, discursivos, ¿sí? La idea de que no vamos a aprender todos unos de otros cuando el facilitador ya viene con ideas preestablecidas que si cualquier cosa que difiera de ella está errado. En este momento y en esta instancia del nivel que ya estamos manejando doctoral, el aprendizaje es mutuo y colectivo y el enriquecimiento es fundamental. Y por eso llamo entonces, creo que acertadamente, a abandonar esos dogmatismos, abandonar esas ideas ya preconcebidas. ¿No cree usted, María Eugenia? Sí, doctor, muchas gracias. He comprendido la nueva asignatura en la que en verdad tenemos que tener un concepto global, no solamente de lo que sucede a nivel interno en nuestros países, sino también a nivel global, ya que el derecho ambiental no solamente depende de cada país, sino también a nivel de global, ya que depende también de nuestras vidas y también del desarrollo que vayamos logrando, que depende de nuestro ambiente. Sí, es cierto. Y fíjense, en el estudio de esta materia nos vamos a encontrar con algunas características del derecho que pues no me da tiempo para hablar de todas ellas, pero sí vamos a tener dos fundamentales y digamos que debemos verlas como oportunidades porque bueno, digamos uno, para no llorar, sí, para no sentirnos mal, que tenemos una dispersión normativa descomunal, porque pues tenemos tratados aquí, tratados allá, ausencia de tratados, tratados suscritos con reservas, ¿sí? En partes que, muchas partes de la totalidad de 100 artículos suscriben 30, se reservan los demás, y otros suscriben otros y demás, entonces se suscriben otros protocolos adicionales, se suscriben acuerdos en otro lugar, se suscriben acuerdos binacionales, hay normativa interna que regula la materia, entonces tenemos una dispersión normativa, va a ser muy complejo la revisión de los casos concretos en materia de derecho ambiental internacional. Y tenemos una actividad jurisdiccional internacional prácticamente nula en la materia. Es decir, no tenemos, pues partiendo del problema de que tenemos con el derecho internacional, que no hay una autoridad central que me permita ejecutar las decisiones de manera coercitiva, ¿sí? Pues también en la práctica jurisdiccional de los tribunales internacionales no existe prácticamente una actividad jurisdiccional realmente relevante, realmente enriquecedora, ¿sí? Entonces, estamos en un momento en que el panorama es complejo, el estudio, la definición de la normativa que regula y que forma parte del derecho ambiental internacional es compleja, ¿sí? Y no tenemos, digamos, los antecedentes de una nutrida y rica jurisprudencia que nos pueda resolver el asunto, pues entonces estamos en graves problemas, ¿sí? Y fíjense ustedes, cuando estamos hablando de derecho ambiental internacional, si yo digo, bueno, el derecho ambiental internacional es vamos a buscar la referencia, entonces puede ser que si yo reviso el derecho ambiental internacional desde el punto de vista normativo, es distinto para Estados Unidos, Ecuador, Venezuela o Japón, ¿sí? Es muy distinto, puede tener puntos de confluencia y divergencias grandes. Entonces, es compleja esa situación. Entonces, supongamos, retrotrayéndonos al ejemplo que había dado María Eugenia, de los casos de extractivismo minero y de degradación ambiental, el efecto que pudiera generar las normas aplicables si implica la contaminación de ríos que van a desembocar en países vecinos, la contaminación del agua de forma global. Entonces, ¿cuál es la normativa aplicable? Eso nos hace un poco complejo, pero sí, digamos, yo le decía a nuestro rector hace rato, la naturaleza odia el vacío, ¿sí? Y nosotros odiamos al parecer lo simple, porque mientras más complejo es el problema, pues más nos llama la atención. Entonces, esta materia, ¿sí? Da un sinfín de posibilidades de estudio
en virtud de que tenemos tan poco y tenemos tanta complejidad, pues nos dan un sinfín de posibilidades de estudio. Y pues puede ser una materia relevante, importante para el estudio de de la asignatura y de este doctorado, pero siempre debemos considerar que si bien existe mucha riqueza en todas las otras áreas que hemos estudiado, ¿sí? En esta área del derecho ambiental internacional es particularmente relevante porque pues, los daños y los conflictos de aquí no son conflictos ideológicos, no son conflictos políticos, sino nos estamos enfrentando con daños ambientales relevantes y fundamentales que incluso en muchos casos pueden ser irreversibles, como ya lo estamos viendo con el calentamiento global, ¿sí? Entonces, esas son las primeras ideas, ¿sí? Las primeras ideas que podemos ampliar en próximos encuentros, pero que a mi juicio quería irme, que nos retiráramos con el manejo de estas ideas básicas y fundamentales. Entonces, ya para concluir esta sesión tecnoformativa, este encuentro tecnoformativa, procedo a despedirme con el compromiso de que en el día de hoy deben constar en la plataforma las actividades específicas con las fechas de entrega, con la suficiente, digamos, tiempo para desarrollarlas. Muchas gracias, compañeros. Gracias, doctor. Un buen día. Buen día.